Dele, mi hermano Josué. Dime. Ok, sigo aquí entonces. Ok, como decía en el ida anterior, desde lo más profundo clamo a ti, Señor. El salmista expresa angustia y súplica intensa desde una situación desesperante. Los versículos 3 y 4, confesión y perdón. Si tú, Señor, tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, podría resistir? Pero en ti hay perdón, reconocimiento de la culpa, pero también de la misericordia de Dios que inspira temor reverente. Versículos 5 y 6, esta es la tercera parte. Espera confiada. Aguardo al Señor, mi alma aguarda. Metáfora de la vigilia nocturna. Guardias esperando el amanecer. Espera paciente y llena de esperanza. Versículos 7 y 8. Exhortación a la comunidad. Espera Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. El testimonio personal se amplía a una invitación colectiva a confiar en la redención divina. La segunda parte o la segunda perspectiva, estructura poética, paralelismos típicos de la poesía hebrea. Paralelismo sinónimo. Repite una idea con palabras similares. Versículo 1 y 2 del Salmo 130, por supuesto. Paralelismo antitético. Contrapone conceptos. Ejemplo, perdón versus juicio en los versículos 3 y 4. Paralelismo sintético. Desarrolla o amplía una idea. Ejemplo, versículos 5 y 6 con la imagen de las vigilias. Y antes de proseguir, eh, me permito leer el Salmo 130 para tener una idea clara, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a leer este salmo. Amén, amén. Dice, de lo más profundo, oh Jehová, clamo a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, perdón, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel, de todos sus pecados. Solamente tiene 8 versículos nada más. Ok. La parte B de esta primera parte, ¿verdad? Es la ubicación del pasaje específico en el libro. El capítulo que precede al Salmo 130, o sea, el capítulo 129. Y puedo dar un resumen, ¿verdad?, de este capítulo 129. El Salmo 129 comienza siendo una alegoría desde el versículo 1, cuando dice, desde mi juventud habla de los comienzos del pueblo de Israel, cuando se establecieron en Egipto y fueron esclavizados por el faraón. Y en el versículo 3 habla
de las marcas del látigo egipcio que los obligaba a hacer un trabajo muy pesado. En el versículo 4 habla de la liberación que hizo Jehová, Dios de Israel, a través de su siervo Moisés, y al final habla de que sus enemigos nunca los bendijeron. Resumen del pasaje que sigue al texto, o sea, el pasaje que viene después. El Salmo 131. El salmista David es una meditación de su corazón, llega a la conclusión y expresa: a pesar de tenerlo todo en el reino de Israel, su corazón no se ha llenado de vanidad, ni sus ojos se han enaltecido, ni ha andado en grandeza, por lo cual puede decir con firmeza que en verdad se ha comportado como hijo de Dios, como un niño que ya no depende de su madre y su alma está anclada en Dios. Gloria a Dios que vive para siempre. Y vamos con la segunda parte del trabajo, ¿verdad? La identificación del autor y el género del Salmo 130. Allí aparece, ¿verdad?, que el autor, primero, a veces no se sabe quién es, como en el caso del Salmo 130. El Salmo 130, también conocido como De Profundis, esta palabra en griego, no tiene un autor identificado en el encabezado del texto hebreo original. Por esta razón, la tradición bíblica lo clasifica como un salmo anónimo. O sea, el Salmo 130 es un salmo anónimo. Identificación del género. El Salmo 130 se clasifica dentro de dos géneros poéticos principales. Es una súplica individual o lamento, y específicamente un salmo penitencial. Además, pertenece a la subcategoría de los cánticos de peregrinación o de las subidas, o como también se dice, de ascensión. Estos salmos de peregrinación o de la subida son los salmos 120 al 134. O sea, son 15 salmos, del 120 al 134. Ok, vamos avanzando. Vamos a la tercera parte del trabajo. Trasfondo histórico cultural de los oyentes lectores originales. Los oyentes originales de los salmos eran los antiguos israelitas, viviendo en una teocracia basada en el pacto con Dios. Su cultura estaba marcada por el culto en el templo, la ley divina y una historia de redención. La música y la poesía eran fundamentales para expresar sus luchas y su fe. Contexto histórico-cultural. Marco temporal. Los salmos abarcan desde la época de Moisés hasta el periodo post-exílico, después de la deportación a Babilonia. Este periodo de post-exílico, ¿verdad?, cuando ellos regresan a su tierra, Israel. Ok, el entorno cultural compartían similitudes con la literatura del antiguo cercano oriente, pero centrados en la adoración a Jehová. La geografía, según, ¿verdad?, este estudio, la geografía de los salmos, según un estudio inductivo de la Biblia, abarca desde la creación divina hasta la historia de Israel, con escenarios que incluyen desiertos, montañas y el templo de Sión. Refleja el paisaje de Canaán, el río Jordán, el mar Muerto y los montes del Líbano.
Centro geográfico espiritual, el monte de Sión y el templo en Jerusalén son el foco central de adoración y seguridad. Ejemplos naturales. Se mencionan desiertos en Judá, montañas como Hermón y Sión, ríos y el mar Mediterráneo, a menudo reflejando las experiencias de huida o protección de David. El contexto histórico. Los escenarios varían, incluyendo la vida en el desierto, la monarquía en Jerusalén y la nostalgia durante el exilio en Babilonia. Importancia geográfica religiosa. La tierra, el templo y Sión no son solo lugares, sino representaciones de la presencia y el reinado de Dios. Gloria al Señor. Bueno, el contexto político y acontecimientos históricos importantes. El libro de los Salmos abarca un amplio periodo histórico desde Moisés hasta el periodo posexílico, aproximadamente del 1400 a.C. al 400 a.C. Refleja el contexto político de la teocracia, la monarquía davídica y la crisis del exilio babilónico, expresando la relación de Dios con Israel a través de victorias, lamentos y la esperanza mesiánica. Contexto político y geopolítico. La teocracia y el pacto. Inicialmente el contexto es la ley mosaica, donde Dios gobierna. Monarquía davídica. Muchos salmos surgen bajo el reinado de David, reflejando la consolidación del reino de Israel y la centralidad de Jerusalén. Esperanza mesiánica. Conocidos como el libro de las alabanzas, apuntan a un futuro rey ungido, el Mesías, que traerá justicia definitiva o perdurable. Jerusalén, que es también Sión, el contexto político está ligado a la ciudad de Jerusalén, no solo como capital política, sino como el centro de la adoración y la morada de Dios, como dice el Salmo 2 y el Salmo 48. Acontecimientos históricos importantes, la era de David y el trasfondo de Saúl. Gran parte de los salmos, 73 salmos específicamente, se asocian a David, reflejando sus luchas, huidas de Saúl y la unificación del reino, como dice el Salmo 3, el Salmo 18 y el 51. El culto en el templo, los salmos sirvieron como himnario para la adoración pública, marcando la organización de la música del templo por David y posteriormente en el templo de Salomón. La caída de Jerusalén y el exilio, el 6 antes de Cristo al 1 antes de Cristo, reflejado en salmos de lamento comunitarios, muestran la devastación y el clamor por la liberación, como son el Salmo 74, 79 y 137. El retorno del exilio. Otros salmos celebran la fidelidad de Dios al traer a su pueblo de vuelta, la reconstrucción y el inicio de la época del segundo templo. Resumen de la historia de la salvación. Salmos como el 78, el 105 y 106 recapitulan hechos históricos claves: el éxodo de Egipto, la travesía por el desierto y la ocupación de Canaán. Entre las religiones, que es la parte C, ¿verdad? Los salmos reflejan una teología monoteísta centrada en la adoración a Yahvé, que es Dios, ¿verdad? Dentro de un contexto de alianza.
culto en el templo y lucha por la pureza religiosa frente al politeísmo cananeo entre los siglos 11 al 3 antes de Cristo. La fe se centraba en la soberanía divina, la Torá y el reino mesiánico davídico. Adoración en el templo. Los salmos eran el himnario oficial del culto, usados en el templo de Jerusalén, procesiones y festividades. La Torá. El Salmo 119 subraya la importancia central de la ley de Dios como guía de vida. Politeísmo cananeo. Israel vivió bajo constante presión para adoptar las religiones paganas de los pueblos vecinos, que adoraban dioses falsos como Baal y Asera. La economía, la parte D. La economía en tiempo de los salmos, aproximadamente del 1430 al 500 a.C., se basaba en la agricultura, el pastoreo y el comercio local, marcados por la dependencia de la lluvia y la protección divina, perdón. Los salmos reflejan una sociedad donde la riqueza era vista como bendición, pero condenaban la usura y la opresión de los pobres. El contexto agrícola pastoral. La vida económica dependía de las cosechas y rebaños. Los salmos frecuentemente agradecen a Dios por la lluvia y la fertilidad de la tierra. Deuda y justicia social. Se condenaba la explotación económica. El justo se caracterizaba por ser generoso, mientras que los perversos se endeudaban y no pagaban, los malapagas, los que no les gusta pagar. La usura hacia los pobres era mal vista y se valoraba la solidaridad. Confianza versus avaricia. La literatura sapiencial y los salmos a menudo contrastan la falsa seguridad de la riqueza con la verdadera seguridad de Dios, como lo dice el Salmo 37, del 21 al 31. Costumbres de la cultura. Reflejaba una sociedad agrícola y teocéntrica caracterizada por la adoración comunitaria, las oraciones intensas en momentos de crisis, salmos de lamento y expresiones de patriotismo. La vida giraba en torno a la dieta de pan, aceite, legumbres y lácteos, junto con la adoración en lugares al aire libre. Aspectos culturales destacados. Adoración y culto. El culto incluía peregrinaciones, sacrificios, ofrendas, libaciones, banquetes, música y ayuno. Los salmos se utilizaban tanto para la alabanza como para el lamento personal o nacional. Vida cotidiana y dieta, basada en productos del campo, cereales, pan, aceitunas, queso, frutos secos, miel y a veces carne. Entorno social y trabajo, principalmente una comunidad agrícola y ganadera. Escritura y registro. Los documentos de la época se escribían en piedras, tablillas de arcilla, cuero o rollos de papiro. Costumbres de guerra. Los salmos reflejan tiempos de lucha, supervivencia nacional y guerra con intensas súplicas a Dios por protección. La parte F, la cultura material, cosas de la casa y otras cosas. La cultura material en los tiempos de los salmos reflejaba una vida agrícola y pastoril, con casas de piedra o barro y utensilios funcionales de barro, madera o metal. Destaca el uso de objetos cotidianos como lámparas de aceite, arpas y vajillas, fundamentales, para el culto y la vida familiar. Aspectos clave de la cultura material. Vivienda.
casas de la época construidas con piedra o adobe, utensilios y herramientas. Los instrumentos incluían vajillas de barro y herramientas de metal, con diferencias según la riqueza de la casa. En casas de rico, oro, utensilios de oro o plata, y en casas de pobre, de barro o madera. Mobiliario y hogar. Lámparas de aceite de arcilla, vajillas para almacenar grano o agua y esteras para dormir. Instrumentos musicales. Las referencias al salterio implicaban el uso de instrumentos de cuerda, arpas y liras para la alabanza como esta, ¿verdad? Símbolo de estatus, metales preciosos y materiales importados, en contraste con la sencillez del pueblo en general, reflejando las distinciones sociales de la monarquía. Gloria al Señor. Un momentito, mis hermanos, un segundito nada más. No se preocupe, mi hermano. Hey. Ok, ya estoy aquí otra vez. Aquí estamos, ¿Voy mi muy, hermano. voy muy rápido o qué? Aquí vamos a terminar temprano. Está muy bien, hermano. Sí, ok. Está muy Sí. interesante. Se entiende todo lo que estamos, lo que estoy exponiendo, todo. Sí, 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 todo bien. todo el contexto. Y no le mandé la monografía porque tiene algunos detalles, entonces que tengo que corregir. Bueno, pero en lo que esté lista la envío. Vamos a la parte número 4. Lenguaje y gramática. Consta de dos partes, la parte A y la B, ¿verdad? En la parte A, definiciones de palabras claves en su contexto original. Ok. La identificación de las palabras, la historia de la palabra, cada una, ¿verdad? Las palabras anónimas de la palabra, cada una. Perdón, las palabras sinónimas de la palabra. Ok. Definiciones de palabras claves en su contexto original. El Salmo 130 se estructura como un salmo de lamento penitencial que evoluciona hacia la confianza, analizando términos hebreos claves como ma'amakim. Ma'amakim, profundidades de desesperación. Cara, clamor urgente. Y padat, redención o rescate. Este salmo de ascenso resalta la iniquidad humana en, en hebreo awon, frente al perdón divino selihah, promoviendo una esperanza paciente, kawat, en la misericordia de Dios. Espera paciente es kawat en hebreo. La identificación de las palabras, ¿verdad? Las palabras. El Salmo 130 tiene varias palabras claves, conocido en la tradición latina como de profundis, desde lo profundo. Es uno de los 7 salmos penitenciales y parte de los cánticos graduales o canciones de ascenso, como lo son del Salmo 120 al 134, probablemente cantados por los peregrinos que subían a Jerusalén. Entre las palabras claves encontramos lo profundo, clamo, versículo 1, ¿verdad? Súplica, versículo 1 y 2. El tetragramatón, que después de allí se forma la palabra Yahweh, agregando, cuando le agregaron las vocales los masoréticos, y Adonai, versículos 1 al 3.
pecados o iniquidades, versículos 3 y 8. Perdón, versículo 4. Temor reverenciado, versículo 4. Espero o espera, versículos 5 y 6. Centinela, versículo 6. Misericordia, versículo 7. Redención o redimirá, versículos 7 y 8. La historia de la palabra. A continuación se detalla el origen e historia de estos términos fundamentales según su raíz hebrea. Profundo proviene del término hebreo ma'amakim, origen. Proviene de la raíz hebrea mq, que denota profundidad física o metafórica. Historia. Históricamente este término del versículo 1 se usaba para descubrir las profundidades del mar o abismos caóticos. En el contexto del Salmo representa la angustia del rescate, de la culpa, de lo profundo. Lo profundo enfatiza que el clamor surge desde un estado de desesperación absoluta, donde el pecador siente que se hunde. Otra palabra es, ¿verdad? Perdón, Serihat. Origen, raíz, SU. Un término que en el Antiguo Testamento se usaba exclusivamente para el perdón divino, nunca para el perdón entre personas, entre humanos. Historia. Algunos expertos sugieren que el uso de esta palabra específica en el versículo 4 tiene un origen lingüístico que se consolidó en el periodo post-exílico. Su presencia en este salmo marca la seguridad de que la misericordia es un atributo intrínseco de Dios, Yahvé, para restaurar la relación con su pueblo. La otra palabra es esperar, kabat, en hebreo, ¿verdad? El origen deriva de una raíz que significa atar o torcer hilos, sugiriendo una tensión o expectativa fuerte, como cuando alguien toma algo y lo tensa fuertemente, como si se fuera a romper. Historia. No es una espera pasiva, sino una tensión activa. El salmista expresa en su palabra, en el versículo 5, lo que históricamente se vincula a la confianza en las promesas de la Torá. La otra palabra, redención, viene del término hebreo pedú. Origen, proviene de padat. Pedú proviene de padat, que significa liberar mediante el pago de un rescate. La historia de esta palabra originalmente era un término comercial o legal para liberar a un esclavo o rescatar una propiedad. En el versículo 7 se traduce como abundante redención, subrayando que la liberación de Israel de todas sus iniquidades, como dice el versículo 8, es completa y costosa, proporcionada únicamente por la gracia de Dios. Tercera parte, o tres, las palabras sinónimas de la palabra. La palabra sinónima de lo profundo, hondo, intenso, insondable. Sinónimo de clamo, del verbo clamar, reclamar, exigir, implorar, suplicar. Perdón es la otra palabra. Los sinónimos de perdón, remisión, indulto, amnistía, indulgencia. Esperar es la otra palabra, sinónimo, confiar, creer, desear, aguardar. Redención, los sinónimos son liberación, salvación y exención.
Formas gramaticales significativas en el Salmo 130 utiliza formas gramaticales clave, incluyendo verbos de súplica y espera activa, junto con términos sobre iniquidad y redención para resaltar un lamento penitencial y confianza en Dios. Estudios inductivos señalan la distinción entre Yahvé y Adonai en la estructura del poema para contraponer la fragilidad humana con la gracia divina. Lenguaje figurado. El Salmo 130 es uno de los salmos penitenciales y un cántico de ascensión que se destaca por su profunda carga emocional y el uso del lenguaje figurado para describir el arrepentimiento y la esperanza en la misericordia divina. De lo profundo clamo a ti, versículo 1. Utiliza una metáfora espacial para representar un estado emocional y espiritual. Lo profundo, Migma Amaquín, no es un lugar físico, sino una situación de angustia extrema, desesperación o el abismo del pecado. La otra parte, tus oídos estén atentos en el versículo 2. Es un antropomorfismo, figura que atribuye a Dios características humanas que no están comprobadas. Dios no tiene oído físico, pero la expresión significa que el salmista ruega por una atención inmediata, activa y comprensiva de su súplica por parte de Yahweh. Otra expresión en el versículo 6, más que los centinelas a la aurora. Este es un símil, una comparación explícita que subraya la intensidad de la espera del salmista, así como los guardias nocturnos anhelan con ansias la luz del amanecer para aliviar su vigilancia. El salmista anhela la intervención y la gracia de Dios. En el versículo 7, abundante redención. Se describe la salvación de Dios no solo como un acto, sino como un tesoro inagotable. La redención es un concepto figurado que significa liberar a alguien de la esclavitud del pecado, pagando un precio. En el versículo 8, redimirá a Israel de todos sus pecados. El pecado es tratado aquí como una fuerza opresora o una deuda insuperable que requiere la acción liberadora de Dios. Estilos de paralelismo. Paralelismo sinónimo, repetición de ideas. Es el estilo más común en este salmo, donde la segunda línea o la tercera repite, refuerza o desarrolla la misma idea de la primera con palabras diferentes. Versículos 1 y 2. Oh Yahvé, de lo profundo clamo a ti. Oh Adonai, oye mi voz. Aquí se refuerza el llamado desde la desesperación con la repetición de ser escuchado. Perdón, con la petición de ser escuchado. Versículo 5. Espero en Yahweh, mi alma espera. En su palabra espero. Se enfatiza la acción de esperar, actitud de expectativa, con tres frases relacionadas entre sí. En el versículo 7, con Yahweh está la misericordia y con él abundante redención. Ambas partes refuerzan la misma característica divina. Paralelismo sintético y antitético. El Salmo utiliza el paralelismo sintético para desarrollar el pensamiento y uno antitético para contrarrestar conceptos. Primero, el sintético en el versículo 3 y el versículo 8.
complementa ideas como en el versículo 3, que conecta la condición del pecado con la incapacidad de sostenerse ante Dios. Y el versículo 8, que concreta el alcance de la redención. Paralelismo antitético, versículos 3 y 4. Contrasta la justicia estricta, versículo 3, con el perdón divino, en el versículo 4. Paralelismo enfático. El Salmo utiliza la repetición para intensificar la confianza en Dios, destacando la espera del alma por la intervención divina a través de la metáfora del centinela. 3. Las palabras que vinculan y que influyen en el sentido del texto. La frase, si tomaras en cuenta, ¿quién subsistiría? Versículo 3. Es una pregunta retórica que vincula la santidad de Dios con la imposibilidad humana de salvarse por méritos propios. Pero esta frase en versículo 4, esta conjunción adversativa es el giro fundamental del salmista, cambia el enfoque de la culpa, como el versículo 1 y 3, a la gracia en el versículo 4 y 8. La frase más que los centinelas a la aurora, como está en el versículo 6, esta metáfora refuerza la intensidad y la certeza de la respuesta divina. El centinela sabe que la mañana llegará, al igual que el fiel sabe que la redención llegará. Muy enfático, el fiel. Israel, como está en el versículo 7 y 8, vincula la experiencia personal del salmista con la experiencia comunitaria. El lamento se convierte en una enseñanza para toda la congregación. El Salmo 130 mueve al lector de la desesperación cuando dice clamo a ti, a la redención que es abundante a través del perdón divino, a través de la mediación del perdón divino, invitando a una esperanza activa, basada no en las circunstancias, sino en el carácter de Dios, que es misericordioso. El cuarto punto, los hebraísmos. De lo profundo, como ya le dije, Mima Amaquín, hebraísmo o expresión Mima Amaquín, Kratika, versículo 1. Significado, literalmente desde las profundidades, hace referencia no solo a un lugar físico, sino a un estado de desesperación total, caos o abismo emocional y espiritual. El contexto de esto se utiliza para describir la angustia del pecador o el sufrimiento extremo que invoca a Dios. Antropomorfismo, oídos atentos. Hebraísmo o expresión, estén tus oídos atentos, en el versículo 2. Significado, en la mentalidad hebrea atribuyen características físicas a Dios para expresar su acción, que los oídos estén atentos. Cachuwo indica que Dios no es indiferente